Bien, voy. Buenas tardes, profesora Indira. Mi nombre es Emily Triviño y represento al grupo número 3 de Turbomáquinas. Este grupo número 3 estamos Adrián Chiquito, Stephanie Fariña y mi persona, Emily Triviño. Este grupo o yo voy a exponer nuestro mapa mental que habla claramente sobre la representación o cómo se definen los triángulos de velocidades para las turbomáquinas motoras radiales. Este es mi mapa mental. Mi manera de expresarlo aquí es que lo imprimí y lo voy a mostrar. Lo tengo aquí como guía para ir explicando entonces esta exposición. Igual aquí también tengo un material de apoyo que son algunas imágenes de los triángulos de velocidades en turbomáquinas motoras que voy a ir explicando a medida que se desarrolle la exposición. Ahora bien, voy a entrar con una pequeña introducción respecto a, me gustaría expresar la importancia de las turbomáquinas, ¿no? Y voy a dar ejemplos. Arranca así. Bajo muchas formas, las turbomáquinas están presentes en nuestra vida cotidiana, desde sencillos ventiladores y bombas centrífugas que son de uso común hasta grandes turbinas hidráulicas de las centrales hidroeléctricas y las turbinas de vapor o gas de las centrales térmicas. Todas son turbomáquinas. Es importante destacar que las turbomáquinas son fundamentales en la conversión de energía, es decir, en la generación eléctrica. Es este hecho el cual convierte entonces a las turbomáquinas en un objeto de gran importancia dentro de la ingeniería mecánica, ingeniería que dedica mucho tiempo para su estudio, diseño y proyección de las turbomáquinas. Bien, otro ejemplo de importancia de las turbomáquinas sería en el desarrollo de la industria automotriz, porque es importante entonces las turbomáquinas en la industria automotriz, porque la industria automotriz es una de las principales industrias de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cualquier persona hoy en día se desplaza en un vehículo automotor. Entonces, dentro de la industria automovilística tiene un gran peso a nivel mundial y está bien desarrollada, está bien apoyada por las turbomáquinas. Sin el desarrollo de las turbomáquinas, hoy en día muchos vehículos no fueran tan eficientes como lo son hoy. Entonces, hoy en día existe una tendencia al downsizing, que es dedicar a disminución de la disminución de tamaño a ciertos componentes automotores, sean motores diésel como motores a gasolina. Todo esto nos lleva entonces desde la primera turbomáquina que se creó hasta las que queremos crear en un futuro, y por eso es importante el estudio, diseño y hasta la creación de prototipos de todas estas turbomáquinas para cumplir entonces con el desarrollo de las industrias. En conclusión, el conocimiento, el diseño y el análisis de estos grupos de turbomáquinas, especialmente de sus componentes principales, como lo son el turbocompresor y la turbina, tienen un alto valor añadido a la industria actual y suponen entonces este conocimiento una gran ventaja para el desarrollo futuro. Bien, quiero expresar algunos conceptos básicos antes de entrar a materia de qué serían, cómo llegamos a los triángulos de velocidades. Bien, ¿qué es una turbomáquina? Una turbomáquina es una máquina cuyo elemento principal es un rodete que pasa a través del cual pasa un fluido de forma continua, cambiando así su cantidad de movimiento por una acción de la máquina. Se da así una transferencia de energía entre la máquina y el fluido a través del momento del rotor, sea sentido máquina-fluido, como en el caso de bomba hidráulica, o en el sentido fluido-máquina, como en el caso de una turbina. Cuando es el sentido fluido-máquina, estamos hablando de turbomáquinas motoras. Y las turbomáquinas motoras son aquellas que ceden la energía al fluido máquina, son las que nos competen hoy, o las que me competen en este caso explicar a mí, porque mi mapa mental es el desarrollo del triángulo de velocidades en turbomáquinas motoras de fluido radial o fluido axial. Ya voy a explicar, o fluido mixto. Ya voy a explicar qué quiere decir esto. Hablamos de entonces, quedamos que las turbomáquinas motoras son aquellas donde la energía se cede en sentido fluido-máquina y son un tipo de máquinas que están muy utilizadas actualmente para la generación eléctrica, como la turbina de gas, la turbina de vapor, la turbina eólica, la turbina hidráulica. También se utiliza como mecanismo de propulsión para vehículos como turborreactores, turbohélices y turbofanes hasta en aviones.
También para accionar algún fluido tenemos las turbomáquinas, nos dieron las bombas hidráulicas en sistemas de abastecimiento de agua. También nos dieron motores para vehículos, instalaciones industriales y también ventiladores que nos dan múltiples usos. Bien, hablamos entonces en conclusión, una turbomáquina es aquella máquina cuyo componente principal es el rotor, a través del cual va a pasar un fluido de forma continua, cambiando su cantidad de movimiento como una entrega de energía del fluido máquina. Bien, otra definición válida de qué es una turbomáquina es aquella máquina de fluido cuyo funcionamiento se basa en la ecuación de Euler o ecuación fundamental de las turbomáquinas. Bien, esta ecuación fundamental de las turbomáquinas se expresa como, voy a tener mi material de apoyo que está acá, se expresa como W, que habla, lo voy a leer, W, que es la potencia atravesada por la máquina, es igual al producto de el caudal másico de la máquina multiplicado por C y por U, C1 y U1 menos C2 menos U2, y C y U representa C la velocidad total del fluido y U la velocidad recta del rodete. Esa sería la ecuación fundamental de las turbomáquinas y va a ser muy importante para entender el diseño y desarrollo de estas. Entonces en conclusión, hablamos de que las turbomáquinas motoras son las que me competen a mí explicar hoy su triángulo de velocidades y cómo llegamos a ellos. Es aquella en la que el fluido cede energía al rodete, y luego tenemos que en estas turbomáquinas motoras normalmente están expresadas, tienen ciertos componentes principales, como es el caso del rodete. El rodete es aquel en el que tiene lugar el intercambio de energía mecánica y de fluido. Es el órgano principal de cualquier turbomáquina. Consta de cierto número de paletas o álabes que dividen el espacio total ocupado por el mismo en conductos iguales o por donde circula el fluido de trabajo. Bien, hablemos de cómo se definen estos álabes. Son álabes fijos al estator por los cuales pasa el fluido de trabajo antes o después de pasar por el rotor a realizar el intercambio energético. Bien, en turbomáquinas generadoras se encuentran a la salida del rotor, pero no es lo que nos compete en este momento. Nos competen las turbomáquinas motoras. Hablamos de que el rotor es el órgano principal de las turbomáquinas. El siguiente serían los álabes, es otra de las piezas fundamentales dentro de una turbomáquina, y finalmente hay otras piezas, pero hay otras partes dentro de las turbomáquinas, pero solo estoy nombrando las principales. Bien, luego finalmente otra de las piezas principales es el eje, que tiene la doble función de transmitir potencia y soportar donde yace el rotor. En el caso de las turbomáquinas motoras, siempre está conectado a un motor eléctrico o incluso puede ser una turbina común, como es en los turborreactores, así como también entre el árbol y el motor se mueve una turbomáquina. Bien, hablamos entonces que según la dirección del flujo de las turbomáquinas hidráulicas se clasifican en radiales o axiales o mixtas. Hoy por hoy, en mi explicación hoy, solo me competen las turbomáquinas radiales o mixtas. En las turbomáquinas radiales son aquellas máquinas donde la corriente se encuentra perpendicular al eje de rotación. Muestro una imagen respecto a esto, donde el fluido, en el caso axial, el fluido es el rodete y el fluido pasaría por aquí, pero nos completan las radiales o las máquinas radiales o mixtas, donde en las máquinas la corriente pasa perpendicular al eje de rotación. Bien, hablamos de los triángulos de velocidades. ¿Cómo llegamos a los triángulos de velocidades en las turbomáquinas? En una turbomáquina concluimos que hay un fluido en movimiento que atraviesa un rodete que también se encuentra en movimiento. Eso implica que en cualquier punto de contacto entre el fluido y el rodete se puede hablar de tres vectores de velocidad. Estos vectores de velocidad están representados como esta imagen que tengo acá: C, W y U, siendo C la velocidad absoluta del fluido, W la velocidad relativa del fluido respecto del rodete y U la velocidad del rodete lineal.
Bien, que está en dirección tangencial. Dado que el rodete gira con velocidad angular, que lo representa la letra W en el alfabeto griego, el módulo de velocidad del rodete está relacionado con esta y con la posición radial del punto, considerando entonces la siguiente fórmula. ¿Dónde está mi fórmula? Ok, perdón. Considerando entonces la siguiente fórmula, siendo U W de la letra griega por R. Ok, los tres vectores, como lo vimos en esta imagen, representados de un triángulo de velocidad. Esto es triángulo de velocidades en turbomáquinas. Un triángulo de velocidad general y principal. Entonces encontramos que los vectores C, W y U no son independientes entre sí, sino que están relacionados en un triángulo de velocidades, de modo que siempre se cumple que el vector C es igual al vector W más el vector U, y la relación entre ellos se esquematiza tal como se encuentra en mi imagen acá. Bien, ese sería el triángulo de velocidades principales. Aplicado a al rodete de la turbomáquina, hay dos puntos importantes a considerar: el punto de entrada del fluido al rodete y el punto de salida del fluido al rodete. ¿En qué se traduce esto? En que queda la ecuación acá. La ecuación, tenemos que, como hay un punto de salida del fluido del rodete y un punto de entrada del fluido al rodete, vamos a tener entonces, entramos en materia, vamos a tener entonces dos triángulos de velocidades, un triángulo de velocidad de entrada y un triángulo de velocidad de salida. Están representados aquí en mi mapa mental. Aquí lo vemos: triángulo de velocidad de entrada y triángulo de velocidad de salida. Acá están en el mapa mental. Acá están en el mapa mental. Ya vamos por la siguiente parte del mapa mental, que se lee en el sentido de las agujas del reloj. Bien, entonces encontramos fórmulas para el punto de entrada y el punto de salida, encontramos la primera fórmula, que representa un triángulo de velocidad en turbomáquinas, que es la imagen que mostré acá. El triángulo sería el vector C es igual a W más U, pero como hay entrada y salida, sería el vector C1 es igual a W1 más U1 y el vector C2 es igual a W2 más U2. Aquí tengo las dos fórmulas. Ahora bien, ahora aquí tengo los dos fórmulas. En la siguiente figura que me voy a mostrar, muestra un rodete de una turbomáquina motora, donde este es el rodete de una turbomáquina motora, donde nos indican una sección de entrada acá, por acá, ve que gira hacia acá, bueno, perdón, lo puse mal, hacia acá, y una sección de salida del flujo, que es acá, el flujo del rodete y el sentido de giro, que lo tengo acá, y el sentido de giro alrededor del rodete. Este es el rodete principal, y como nos dan entonces un fluido de entrada y un fluido de salida, y el sentido del giro alrededor del rodete es este que está representado acá, lo que nos lleva entonces a la definición de triángulo de velocidades de entrada y de salida. Aquí abajo tengo la representación de un triángulo de velocidades de entrada, es este que voy a explicar acá. Bien, este triángulo de velocidades de entrada nos dice que no nos dice que este distribuidor no es más que un conjunto de álabes fijos que nos llevan a este triángulo, donde nos dice que perdón, me perdí. En condiciones de diseño, el objetivo del vector de velocidad es llevar entonces el fluido de entrada, siendo este W1, que es este que tenemos representado aquí. Estoy viendo aquí un momentito aquí abajo. Sea tangente al álave del rodete para evitar pérdidas de energía. Y entonces encontramos que se definen los ángulos. Alfa 1 es aquel que está entre U1 y
C1 y U1 encontramos el primer ángulo de alfa 1 y luego tenemos beta 1, que es aquel que forma entre los vectores U1 y W2. Todos estos vectores, como ya expliqué en el triángulo de velocidades, no son independientes entre sí, se relacionan en un triángulo de velocidad y esta es la representación del triángulo de velocidad. Ahora vamos a desplazar este triángulo de velocidad a la parte izquierda de la imagen, donde nos representa un rodete de una turbomáquina motora y nos da la dirección de la velocidad angular que va a poseer, que va a tener el fluido que pasa por este rodete. Desplazamos la representación del triángulo de entrada sobre el rodete y nos encontramos esta representación donde W1 es tangencial y U1 es la velocidad recta del rodete. Lo que nos lleva entonces a el triángulo de salida. Voy a cambiar la imagen a el triángulo de salida. ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Triángulo de salida. Es esta siguiente representación que nos lleva a que en el punto de salida del rodete la velocidad tangencial, aquí está, aquí, la velocidad tangencial U2 queda definida directamente por la posición radial de esta sección de salida y la velocidad angular a la que gira el rodete, la velocidad angular a la que gira el rodete. Luego tenemos la siguiente formulación que nos establece que tenemos la relación entre los módulos U1 y U2. Aquí tenemos U2, pero aquí en representación tenemos esta U2 y aquí U1. U2 y esta sería U1, como lo vimos en la imagen anterior. En la imagen anterior, si ven U1, que es el triángulo de entrada, lo hemos representado aquí. U1 no se relaciona con U2 y la posición radial de las secciones 1 y 2 nos da finalmente una fórmula que nos relaciona que U1, aquí está la fórmula, U1 entre U2 es igual a el radio 1 entre el radio 2 es igual a el diámetro 1 y directamente proporcional a el diámetro 1 entre el diámetro 2. Por otro lado, la dirección de la potencia 1 es atravesada y viene fijada por un ángulo de salida. Ay, qué Dios, ¿qué hago yo con esto? Okay. Es atravesada, fijada por un ángulo de salida del álabe en el rodete, lo que directamente fija el vector C2 de acuerdo a estos vectores de velocidad, ¿no? Todo esto se ve desplazado al rodete y tenemos el ángulo que por el que va a pasar el fluido, ¿no? Entonces, sobre este triángulo de salida también se definen dos ángulos, alfa 2 y beta 2, similar a como se hizo en el triángulo anterior que expliqué, que sería el triángulo de velocidad de entrada. El ángulo alfa 2 es el formado por los vectores C2 y U2 y el ángulo beta 2 es el que forman los vectores U2 con W2, es beta 2. Bien, de esta manera hemos definido entonces el triángulo de velocidad de entrada y de salida de una turbomáquina motora con fluido radial o mixto. Bien, sí. Continuamos entonces. En conclusión, el intercambio, vamos a concluir entonces acá. Bien, definimos una turbomáquina. Es aquella máquina que transforma la energía del fluido en energía mecánica, siendo de la máquina al fluido, del fluido a la máquina. En este caso nos interesa el fluido a la máquina porque es una turbomáquina motora. Y luego definimos que la turbomáquina radial es aquella en la que turbomáquina radial son las máquinas en las que la corriente se encuentra perpendicular al eje de rotación. Bien, son aquellas que nos competen en el mapa mental.
En resumen, el intercambio de energía mecánica y de fluido en una turbomáquina se verifica únicamente en el rodete, como lo comentamos. Los restantes órganos de la máquina por donde circula el fluido son conductos o transformadores de energía que posee el fluido. Bien, el intercambio de energía se obtiene por una acción mutua, acción y reacción entre los álabes y el fluido. Entonces, la acción resultante del rodete sobre el fluido será una fuerza cuyo valor podrá calcularse mediante el principio de la cantidad de movimiento. Esto nos lleva a la representación de la energía que el fluido intercambia con el rodete. Ahí nos lleva a una representación en los triángulos de velocidades. Estos triángulos de velocidades son los que yo tengo definidos aquí. Colocamos otro ejemplo, otra imagen, ¿no? Tenemos un triángulo de velocidad de entrada y de salida. Son los que hemos definido para concluir mi exposición, ¿no? Luego hablamos de que la ecuación que expresa la energía por unidad de masa intercambiada con el rodete es la ecuación de Euler. Esta ecuación analíticamente es la ecuación fundamental de las turbomáquinas y es aquella que diseña el órgano principal de una turbomáquina, es el rodete. La ecuación es de amplia importancia para entender el funcionamiento de las turbomáquinas. Definimos entonces un triángulo de velocidad principal, siendo C, aquí está C, la velocidad absoluta del fluido, W, la velocidad relativa del rotor respecto del fluido, y U, la velocidad lineal del rotor. El ángulo formado entre la velocidad absoluta y la velocidad relativa se denomina alfa, y el ángulo formado entre la velocidad relativa y la velocidad lineal se llama beta, como lo vimos en el triángulo. Bien, en los triángulos de velocidades de entrada y de salida tienen un alfa y un beta definidos por estos vectores de velocidad que forman el triángulo de velocidad. Ok, bien, tengo imagen. Ok, en el rodete vemos una expresión de la trayectoria relativa, vemos la dirección del fluido de trabajo, omega, de la velocidad, y vemos una trayectoria absoluta. Bien, como el rodete está girando a una velocidad angular W, letra griega, sus álabes tienen puntos de entrada. En velocidad tangencial tenemos U1, que es igual a, esta velocidad se expresa con la fórmula que expliqué, U1 de W letra griega por R1, y luego lo de salida es por R2. Así pues, el álabe recibe entonces flujo a velocidad relativa y una diferencia vectorial de C1 y C2. Entendiendo entonces estos triángulos de velocidades, entonces entendemos la ecuación de Euler. Hablé de que es la ecuación fundamental de las turbomáquinas. Constituye entonces la ecuación básica para el estudio de bombas, de turbinas, que expresando entonces la energía que intercambia el rodete de dichas máquinas. La ecuación de Euler entonces es aplicable a la mayoría de las turbomáquinas, máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, generadoras, motoras, axiales, radiales y mixtas. Por eso se denomina la ecuación fundamental de las turbomáquinas. En conclusión, durante las últimas décadas se ha llevado un estudio, se ha llevado un progreso en diseño de las turbinas, de pequeñas turbinas radiales centrípetas, y que se han utilizado en diferentes aplicaciones. Por eso hoy estudiamos los triángulos de velocidades, porque podemos aplicar del triángulo de velocidades más básico, lo llevamos al triángulo de velocidades de entrada y de salida, definiendo entonces su ángulo. Entonces, esto nos quiere decir que todo esto se utiliza para la aplicación industrial en muchas cosas, y nos aporta muchísimo a la sociedad de hoy en día. Por ejemplo, entre ellas se incluye una
Habla sobre la alimentación de motores de combustión interna alternativo. Podemos crear unidades de expansión en sistemas de refrigeración de aviación. Hablamos hasta unidades de expansión de licuefacción de gases y otros sistemas criogénicos, así como también pequeñas turbinas de gas utilizadas para la generación de potencia en aplicaciones espaciales. Y dije muchas cosas allí, ¿no? Dije que encontramos una generación de potencia en aplicaciones espaciales. Acabo de decir que encontramos pequeñas turbinas de gas utilizadas para estas aplicaciones espaciales. Encontramos licuefacción de gases en otros sistemas criogénicos. Hablamos sobre alimentación en motores de combustión interna alternativos. Todo esto